Buenas tardes, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Hoy es 30 de marzo y seguimos hablando de las cosas que pasan en Ucrania. Pues voy a empezar con Bakhmut. Bakhmut es nuestra fortaleza, es un sitio de combates incesantes y ataques incesantes rusos durante los últimos 7 meses, 8 ya. ¿Por qué Ucrania intenta retener esta ciudad a toda costa? Ya los rusos están prevaleciendo, ya hay combates en el centro de la ciudad, de lo que queda de esta ciudad. Porque Bakhmut es una frontera que separa las ciudades Slaviansk, Kramatorsk de la línea del frente y otras. Entonces son ciudades mayores que Bakhmut y si el enemigo cruza esta frontera, las tropas ucranianas tendrían que retirarse a la próxima ciudad y dejarían al descubierto otras ciudades ucranianas donde todavía hay población, las ciudades que no están completamente destruidas y por eso, por supuesto, Ucrania resiste a un precio brutal, pero al mismo tiempo estamos liquidando ahí a una gran cantidad del enemigo. También Bakhmut tiene cierta ya simbología, ¿no? Y la importancia política, porque aunque los rusos todavía no lo hayan tomado, los rusos están ganando la guerra informativa. O sea, ellos no la han parado en Europa, ¿no? Entonces sería decir, miren, ya llevan 7 meses en Bakhmut, no avanzan ni unos ni otros, vamos a parar esto aquí, vamos a congelar, vamos a sentarlos a que negocien. Y esa es la narrativa que los rusos van a intensificar si Ucrania deja Bakhmut. Aunque Lloyd Austin dijo, ya hace varios meses, los americanos han dicho que ellos hasta recomendaban dejar Bakhmut para no, digamos, desgastarse en aquel sitio, ¿no? Y para los americanos la toma o la entrega de Bakhmut no suponía una cosa estratégica y por supuesto no influiría en el apoyo militar a Ucrania. Pero claro, son los militares como Austin, ¿no? Pero los políticos y especialmente los pacifistas que están ahí impacientemente esperando esas negociaciones entre Rusia y Ucrania, pues lo ven de otra forma. Y por supuesto, las conservas rusas, eso yo llamo a todos los agentes cubiertos, encubiertos que hay en todos los países europeos y que estaban asalariados o apoyados, financiados por Rusia, tienen que pues amortizar el dinero que Rusia invirtió en ellos. Y son muchísimos. Por ejemplo, incluso solamente en Francia, la Russia Today empleaba 200 periodistas francófonos, con lo cual es mucha gente, ¿vale? Simplemente para que os deis cuenta que nosotros no solo luchamos en el campo de batalla, creo que hasta tenemos que luchar mucho más a nivel sociopolítico, geopolítico que en el campo de batalla, porque la ayuda que nos suministran básicamente es una coyuntura de muchas cosas y entre ellas es esto, es el apoyo de los pueblos europeos y la gente pues, de otras partes que nos apoya, algunos incondicionalmente y otros muy condicionalmente. Bien, entonces, otra cosa. El jefe del Consejo de Seguridad ucraniano, señor Danilov, ha dicho que Ucrania ya tiene drones de alcance de 3.000 kilómetros, drones de ataque, propios desarrollados por Ucrania. Eso quiere decir que Ucrania, sin pedir permisos y sin tener que justificarse, ya puede usar sus propias armas para llegar hasta Urales. ¿Vale? Ojalá sea verdad y ojalá podamos ya empezar a, digamos, hacer la guerra fuera de nuestro territorio, ¿vale? Porque esa guerra de desgaste, cuando le llamamos del desgaste, en primer lugar, es el desgaste ucraniano a todos los niveles, ¿no? Y todos los días. Es terrible, ¿no? Vivir y saber que mañana es un día peor que hoy, que mañana habrá más destrucción, más muertes, más víctimas, más sufrimiento. Eso ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Bien, entonces eso nos da esperanza y
y nos motiva a ver otro tipo de guerra, porque los rusos intensificaron en las últimas semanas los bombardeos de las zonas fronterizas con aviones, ya lo he dicho. Entonces, las bombas de aviones que pesan hasta 500 kilos son bombas guiadas que los rusos nos lanzan desde su territorio sin acercarse a la área de alcance de nuestros sistemas antiaéreos. Y eso nos deja sin ninguna protección, porque no tenemos aviones y no tenemos misiles de larga distancia, porque la comunidad todavía no se ha decidido a darnos ese tipo de misiles para derribar este tipo, pues eso, de bombas guiadas. Ya hemos recibido algunos aviones de Eslovaquia, de MiG, y también algunos helicópteros militares de Macedonia del Norte, pero por supuesto esos son gotitas que sirven para reemplazar nuestras pérdidas en las municiones, pero no son suficientes para organizar, digamos, una defensa de calidad. Bien, otra noticia mala es que llegaron varios ¿cómo se dice?, convoys militares con misiles a Bielorrusia. Quiere decir que Rusia planea nuevos ataques a Ucrania desde esta zona. Quiere decir que vamos a tener otras explosiones aquí al lado. También quiero hablar de China. China es un país misterioso. No sabemos a qué va, porque todavía no ha hablado, no ha declarado nada a Ucrania sobre ese famoso plano de arreglo del conflicto ucraniano, ¿no? Ni se ha hablado con nuestro presidente, ni se ha hecho ningún tipo de propuesta en las Naciones Unidas. O sea, China está ahí alerta. No creo que le haya gustado mucho la declaración de Rusia de colocar las armas tácticas nucleares en Bielorrusia, ¿vale? Las quieren colocar el 1 de julio, justo antes del inicio del summit de la OTAN, creo que en Vilnius, ¿no? Va a ser en los países bálticos. Así que es para inaugurar y para mostrar, como siempre. Creo que Putin, cuando dice armas nucleares, tiene un orgasmo, si todavía es capaz de tenerlo, pero lo tienen que pronunciar, ¿sabes? Si no, no duerme tranquilo. Entonces, con cada X tiempo tal vez necesita un orgasmo cada semana, por eso vamos a escuchar ese tipo de cosas con cierta regularidad. Pero, claro, no hay mucha reacción. Ucrania ha alertado la ONU, pero no hay mucha reacción internacional porque sabemos que ya hay armas nucleares tácticas en Kaliningrado, o sea, hay armas bastante próximas a los países europeos, como Polonia. Entonces, Bielorrusia es uno más, pero no es que, digamos, aumente drásticamente la amenaza, que ya está ahí. Solo que es un país autónomo. Bueno, no es autónomo, por supuesto, Bielorrusia lleva tantos años sin ser autónoma, pero es diferente de Rusia, que va a ser teniente de armas nucleares. Y de alguna forma es la proliferación de armas nucleares que a China no le hace ninguna gracia. Y tenemos China haciendo un trato para comprar petróleo a los sauditas, a la Arabia Saudita. O sea, Rusia le ofrecía hacer un oleoducto y aumentar, pues, eso, la compra del petróleo ruso, pero los chinos quieren diversificar los suministros, que no son tontos, pues prefirieron hacer este trato con Arabia Saudita, y a Rusia eso le tiene que sentar fatal, fatal. También una cosa que yo creo que es importante tener en mente, ¿vale? El mayor país democrático del mundo es el mayor país del mundo ahora mismo, que es India, ¿vale? Entonces tenemos una China autoritaria y una India que quiere, que es un país democrático, tienen sus elecciones, eligen gobiernos y van hacia los valores, digamos, internacionales, a diferencia de China, que China se los pasa por la piedra. Pues entonces a India está, o sea, a India la grandeza de China autoritaria y su influencia política no le va a hacer ninguna gracia. Entonces, según dicen algunos
no voy a decir astrólogos, ¿no? Que si no paramos esta guerra en Ucrania y no establezcamos una orden sólida mundial, la próxima guerra va a ser allá, va a ser entre un mundo otra vez autócrata y un mundo que intenta ser democrático. Así que ojo con esto, es importante. Y ¿qué más? Tenemos, bueno, no solo lo dicen astrólogos, también lo dice la gente que es politólogos y todo eso, pero cuando hablamos de las guerras existenciales, tenemos que tener en mente el equilibrio, ¿no? Porque si hay países que son democráticos, también los hay autoritarios, ¿no? Y si, por ejemplo, Rusia aglutina a Bielorrusia autócrata, China aglutinaría a Rusia autócrata, ¿no? Y luego miraría alrededor a quién más me como. Vale, entonces nadie quiere estar al lado de los países así. Bien, hay también una cosa existencial que me ha gustado, que he escuchado. Tenemos desde de hace más de mil años, teníamos una ruta que era la ruta de los vikingos hacia los griegos, que pasaba por Ucrania, ¿no? Que era una ruta comercial. Y Ucrania era una parte importantísima de esa ruta. Entonces, una parte importantísima de una constelación, digamos, de países que tenían algún tipo de entidad, ¿no? Que sea comercial, que sea política, porque los vikingos nos establecieron aquí lo que es el gobierno, ¿no? El gobierno, las ciudades, algún tipo de cosas. Ellos también fueron influenciados por lo que había aquí, pero nos trajeron sus cosas. Sin embargo, los griegos nos trajeron su religión de Bizancio, ¿no? Entonces nosotros aquí somos una frontera entre los vikingos y los griegos. Entonces, cuando yo escuché que Finlandia, Suecia y Dinamarca han creado ayer o antes de ayer una unión militar que está al margen de la OTAN, pero patrocinado por la OTAN, para fortalecer esa frontera con Rusia. O sea, ya digo, los vikingos se están uniendo, y ellos tienen que controlar tanto el espacio aéreo, que ellos tienen unos más de 100 aviones de F-16 entre los tres, y 150 aviones de otro tipo. Y también la flota marítima, ¿no? Rusa, porque la flota marítima rusa del norte con sus submarinos nucleares es una amenaza. Con lo cual ya tenemos una unión militar nueva que a lo mejor si no van muy bien las cosas en la OTAN, puede ser una alternativa a la OTAN para Ucrania. No digo que sí, pero es una opción, ¿vale? Vamos a echarle el ojo a esto también. Creo que... y la contraofensiva ucraniana todavía está en el aire, porque depende de varias cosas, entre ellos de la gente que ya está preparándose, de los cacharros del hierro para proteger a esta gente, que están llegando los tanques que no han llegado, carros blindados, los Leopard que van llegando todos los días, de la munición, que es lo más problemático ahora mismo, porque hay déficit de municiones que estamos acostumbrados a utilizar, y todavía pues se debería plantear algún tipo de alternativas, ¿no? Si no tenemos este calibre, pues tenemos el calibre, el 155, ¿no? Que es el calibre soviético, pues tenemos el 105, que es el que usan muchos cañones de la OTAN, que este sí que se puede encontrar. Y la tierra firme. Antes de ayer nevó aquí, con un frío, un viento brutal. Yo ya estaba pensando en primavera, en flores y en todas las cosas. Y me miro por la ventana, está todo nevado, todo cubierto. Bueno, ya se ha derretido casi todo, pero todavía el tiempo es muy caprichoso. Así que vamos a esperar a que se establezca y que se pueda hacer algo. Y lo último que yo quería comentar hoy, hay mucho jaleo con la Iglesia Ortodoxa rusa en el monasterio Lavra de Kiev. No quieren irse los popes, los agentes de KGB están maldiciendo ¿cómo se dice? ¿Cómo se llaman ellos?
padre, el jefe del monasterio, se me olvidó el nombre, sé que existe, pues se llama Pasha Mercedes, porque tenía desde siempre el Mercedes de la blindado, de lo más caros que hay, pues estaba maldiciendo a nuestro gobierno, el presidente Zelensky, y a todos, amenazando a periodistas que los vamos a pegar, los feligreses pegando a los periodistas. O sea, aquello es como exorcismo de los, de los malos espíritus, aquel todo, porque han traído a esa gente que son fanáticos y que apoyan la iglesia más que el sentido común. Y sí que de esa gente hay, y esa gente ha sido ya utilizada con fines políticos y siguen siendo utilizados por esa iglesia. Que tener en cuenta que el 65% de las iglesias ucranianas hasta hace poco eran de esa rama, digamos, era de la rama KGBista. Y es complicado, ¿no? El gobierno no quiere una confrontación así muy espectacular, no quiere a lo mejor entrar con policías y tal, porque eso los rusos lo retuercen a lo máximo, pero simplemente os digo que puede ser que veáis imágenes bastante pintorescas y es verdad, y eso pasa, y tenemos que hacer mucha cintura para sacar a esta gente, porque ellos roban, aquello es un museo, ellos roban los iconos del museo, roban toda la propiedad, los policías los tienen que parar en la salida, devolver los coches y obligarles a colgar las pinturas en su sitio. Entonces, aquello es un monasterio del siglo XI, entonces esa gente se quiere llevar todo, entonces aquello es una telenovela que todavía vamos a seguir durante bastante tiempo. Y sin más, me despido y, por supuesto, venceremos.